MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. Le quiero recomendar que le eche un ojo a la columna de Salomón Chertorivsky, publicada hace unos días en el Reforma, 35,000 muertos. Salomón, gracias por la llamada esta mañana. Buenos días, ¿cómo estás? Hola Luis, te saludo con mucho gusto, espero que el auditorio, que todos se encuentren sanos. Sí, pues ahí vamos todos en este aislamiento en donde tenemos que estar forzosamente y en donde tenemos que cuidarnos para entender que esto es en serio. Oye, Salomón, cuéntame, el asunto de estas cifras que no cuadran, que primero dicen 8,000, luego que no, que mejor 6,000, luego que no, ya 13,000, y luego ahora, no, pues igual ya 35,000, como si esto ya fuera un sino, como si fuera una fatalidad en donde no puedes hacer nada, en donde hay que aguantarnos y a lo mejor llegamos a 35,000 en vez de evitar la tragedia. ¿Qué opinión te merece todo esto? Leía con mucha atención tu artículo en Reforma. Mira, en efecto, yo te diría, por un lado, que cuando la autoridad sanitaria nos da a conocer que las estimaciones del número posible de fallecimientos se incrementó de lo que originalmente se dijo, y ahora la estimación, dado las nuevas condiciones, nos dice puede ser entre 35 y 60,000 fallecimientos en nuestro país. Yo digo, Luis, caray, pues estas no son números inevitables, no estamos hablando de la estimación del clima de mañana va a llover, entonces saca paraguas. No, estamos hablando de una estimación que, por supuesto, pues una parte de ello es dar a conocer la información, pero la otra es que estos números tienen que servir a la política pública para actuar en consecuencia y evitar el mayor número posible de estos fallecimientos. Y en el caso particular de lo que se dice, sabemos que hay una ruta que se puede trazar para poder hacer que el número de muertes disminuya. Y es ahí donde tendríamos que concentrarnos, vaya. No puede ser que vayas a una conferencia de prensa, que te reúnas con diputados o senadores y que solo digas lo que va a pasar en lugar de que digas qué vas a hacer para que no suceda. Específicamente para evitar en este momento que se pierdan vidas que pueden ser, insisto, evitables, que no son un final fatídico como el que se está planteando si se hacen las cosas, pues sabemos tres, y déjame dejarlo ahí ahorita. Uno, necesitamos continuar con las medidas de distanciamiento físico. Sabemos que no estamos por ninguna de las métricas universalmente reconocidas, médicamente, científicamente reconocidas, no estamos en momento de regresar a una nueva normalidad. A una semana de haberlo hecho, sin que, insisto, las métricas que son 15 días de reducción de contagios, muertes y hospitalizaciones se haya cumplido en nuestro país, fue un banderazo de salida para que millones de mexicanas y mexicanos salgan a la calle. Necesitamos volver a reforzar las medidas de aislamiento físico. Segundo, necesitamos aplicar muchísimas más pruebas. Yo sé que se ha dicho hasta el cansancio, pero Luis, necesitamos hacer pruebas a personas que en su casa tengan síntomas para poder detectar oportunamente, poder monitorear los contactos que esa persona tenga y poder hacer aislamientos mucho más quirúrgicos, sobre todo, Luis, en los puntos de nuestro país que se conviertan en focos de mucho mayor contagio. Y tercero, hoy sabemos que mucha gente está llegando tarde a las unidades médicas a obtener atención. Hoy sabemos que muchas personas, de ese 20% de personas que van a tener
necesidad de llegar al hospital. Sabemos que muchas se tardan en llegar. No hemos generado la comunicación y los mecanismos para que la gente busque atención con oportunidad, con el quédate en casa, no vayas a ir a un hospital, qué miedo ir a un hospital. Bueno, mucha gente que podría mejorar simplemente si se le aplicara una buena oxigenación, habiendo llegado temprano a la unidad médica, se espera en su casa y llega ya con síntomas mucho más severos a la unidad médica y entonces se complica su posibilidad de atención. Esto sí llega. Entonces, si empezamos a actuar y corregir la política pública, el resultado, Luis, va a ser salvar vidas. Salomón, pero además parece que no hay una coordinación de qué se abre, qué no se abre. No vemos, vemos un mapa con colores, lo dices en tu columna. No estamos siendo testigos de qué tan grave, qué tan no grave es. Hay manifestaciones ya en la calle, hay gente que sale y ya no pasa absolutamente nada. Los gobiernos están actuando por sí mismos, los gobiernos estatales. Vamos, que nadie entiende hacia dónde tenemos que caminar. Pues mira, desde que esto inició, y ya son varios meses, podríamos hablar desde enero, si no, bueno, por lo menos desde marzo, de gestión de la pandemia, y creo que a lo largo de estos meses hemos carecido de información robusta, de información seria, principalmente por el bajísimo número de pruebas que se han hecho. Dos, ha habido una profunda descoordinación entre los órdenes de gobierno. Recordemos que entre la federación y las entidades federativas, ni siquiera para ponerse de acuerdo en cuál iba a ser el día en que las clases se iban a suspender, hubo coordinación. Las directrices han sido muy poco claras. Y tercero, Luis, la comunicación es muy compleja, muy contradictoria, muy incongruente. Mientras le estás pidiendo a la gente todavía no salgan, el semáforo está en rojo, esto no quiere decir, esto de hablar de una nueva normalidad no quiere decir que ya podamos salir, pero pues el presidente ya está de gira, Luis. Es verdaderamente muy preocupante. Mientras ya todos en el mundo, sin chistear, recomiendan que si llegas a salir tienes que usar tapabocas, pues nuestras máximas autoridades siguen sin usarlo, sin recomendarlo con toda puntualidad. Hay estados de la República que sí lo recomiendan, otros que no. En fin, tenemos verdaderamente una falla en el manejo de la pandemia, pues claro, que al final pues está costando vidas. Eso es lo doloroso. Finalmente, Salomón Chertorivsky, déjame preguntarte, hace unos momentos en la mañanera el presidente dedicó más de 20 minutos a criticar otra vez a Enrique Krause y los conservadores y los neoliberales, regresar a esta fantasía del siglo XIX, de una lucha de un presidente que quiere llevar la libertad, en fin, algo que pareciera anecdótico, pero no lo es. Hoy hay muertos por COVID, hay contagios en todos lados, la gente está saliendo y ante una crítica lo que responde el gobierno es que son conservadores, que lo que quieren es que le vaya mal al país. Ciertamente también pues hay opositores políticos con toda la experiencia que tienes en el tema, porque además de dedicarte a la academia, dedicarte a la ciencia, pues te has dedicado también a la política, Salomón Chertorivsky. ¿Cómo le dices a la gente, oigan, a ver, no es de chairos y fifís, no es de conservadores y liberales, esta bronca es de vidas, y cómo haces cuando la autoridad que se supone debería poner el ejemplo, pues no lo pone y te pone a ti adversario como el malo de la película? En efecto, no hay espacio para el contraste, para una opinión encontrada, cuando en estas cosas, Luis, el escuchar, el poder de dialogar, es casi connatural, porque no hay una sola fórmula. Hemos visto, Luis, países, ciudades que han empezado muy mal, pero que han escuchado, que han corregido. Ahí tienes el caso de Nueva York. Nueva York fue
semanas el epicentro de todo lo malo, pero el gobernador Cuomo de Nueva York corrigió, armó una estrategia, cambió la política pública, y a partir del lunes Nueva York está otra vez en la calle, pero realmente porque las métricas de haber tenido 1,000 fallecimientos diarios, hoy tiene pues 60. Pues bueno, ya están en condiciones de salir, pero porque corrigieron, porque escucharon, porque ante las críticas no salieron a la defensiva, sino salieron a escuchar lo que creo que se tiene que escuchar en estos momentos más que nunca, que es a la ciencia y a la razón, Luis. Creo que estamos obligados en este momento, para dejarse los dimes y diretes y la polarización, de escuchar a la ciencia y a la razón, de irnos con la puritita, cosa que nos enseña el mundo a 5 meses de que inició esta pandemia, de lo que se debe de hacer, y pues en México no lo estamos haciendo. Tristemente, claro, yo creo que vamos a acabar siendo uno de los casos más vergonzosos de manejo de esta pandemia en el mundo. Gracias, Salomón Chertorivsky, por las palabras y por tu tiempo en esta mañana. Muy buenos días. Muchas gracias a ti, que todos se mantengan con mucha salud. MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya.